Atención a la última hora de la Casa Real Británica, y es que tristes noticias para Kate Middleton y el príncipe William, en este caso no por rollos familiares, sino con esta nueva mudanza que efectuaron en el momento en que cambiaron sus prioridades radicalmente, es decir, desde el momento de la enfermedad de Kate, la enfermedad a la que ha hecho frente la princesa de Gales y que ha trastocado un poco el ranking de preocupaciones en esta familia, estando ahora por encima de cualquier otra consideración el bienestar y la protección de sus hijos. Eso le empujó en su momento a guardar silencio en un principio sobre su batalla por recuperar la salud, así como el deseo de vivir en el campo alejada de la atención mediática y el revuelo generado por cada uno de sus movimientos. Pero bueno, ahora ya ha pasado un tiempo, se le ve renovada a Kate, hay voces que apuntan que la enfermedad no se ha ido, pero que Kate en este sentido pues está luchando. Se han tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, lo han entendido necesario, tanto él como ella, y como herederos al trono británico, su seguridad es una cuestión de vital importancia y ha primado en su deseo, efectivamente, de hacer las maletas e iniciar una mudanza a un nuevo refugio. Dejaron Adelaide Cottage para comenzar una nueva vida en Forest Lodge. Una vida más acorde a su categoría, con medidas de seguridad más precisas y con el objetivo de evitar sustos del pasado. Eso sí, sin esquivar la polémica. Parece ser que en Reino Unido ahora todos los diarios pues están un poco en pie de guerra con esta noticia. Están generando bastantes ríos de tinta. No porque vayan a gozar de mayores comodidades y privilegios, que también, aunque hayan renunciado los diarios más puristas y más monárquicos, los tabloides más cercanos, en este caso a la monarquía, renunciaron al lujo y dicen que renunciaron al lujo y a la ostentación para criar a sus hijos de manera más austera. Deseaban que sus tres vástagos tuviesen contacto directo con la naturaleza, dando valor a lo que les rodea y no tanto al mundo que un día heredarán como líderes. Pero llegó el momento de la verdad y poner rumbo a la ingente mansión de Windsor Great Park, rodeada de vastas extensiones de terreno para su uso, para su disfrute exclusivo, y aquí está la queja popular. Ya en su momento, cuando iniciaron esta mudanza, obligaron a algunos de sus vecinos a irse, y esto ya llamó bastante la atención. La mansión consta de 8 habitaciones, fue adquirida por la corona británica en 1829 y ahora pues va a ser el hogar de los príncipes de Gales, sus 3 hijos y también su equipo de empleados a su servicio. La están acomodando. Y en materia de seguridad, la mudanza todavía no se ha hecho. O sea, quiero decir, está previsto que empiecen a vivir ahí a finales de este año. En todo caso, sus nuevos vecinos, ya han alzado la voz en su contra. Primero, por lo que he dicho antes, se forzó a que 2 familias efectivamente fuesen desplazadas de la zona. Es decir, que es quítate tú para ponerme yo. Y eso pues ya es un gesto que yo entiendo que no se viera con buenos ojos, en este caso, por los británicos y por supuesto por esa comunidad de vecinos. Pero es que además las medidas de seguridad están siendo tan extremas, y esto es a mí lo que me hace sospechar, que les han privado de un bien que se consideraba común para la comunidad de residentes. Rodeando la finca hay 150 hectáreas de vegetación que logran que la residencia, valorada en 18 millones de euros, esté en pleno contacto con la naturaleza. Pero evidentemente esas tareas para acomodar a William, a Kate Middleton, a los niños, pues han crispado los nervios de sus vecinos. Dicen que las cámaras de seguridad apuntan no solo a la vivienda, sino también a todo lo que les rodea.
Se han levantado vallas para proteger la zona y se han plantado también altos árboles para protegerles de miradas indiscretas. Si bien esto no se ha visto mal, es verdad que es una modificación del espacio, quizá no tan bien mirada, en este caso por los vecinos, pues porque tenían ahí su sitio y ahora, bueno, pues digamos que esta gente ha arrasado un poquito con todo. Hay otro punto, que esto entiendo que se ha hecho con los permisos correspondientes, gobierno mediante. Y es que se han rediseñado los terrenos circundantes y se han cambiado los límites. Esto impide, por ejemplo, acceder a los vecinos a un parque que financiaron todos los vecinos. Pues ahora ese parque es privado. ¿Cómo lo vemos esto? Ahora es exclusivamente de los príncipes de Gales y no lo consideran justo. Dice un vecino, dice, muchos de nosotros llevamos 20 años paseando a nuestros perros por aquí, así que nos digan que ya no podemos hacerlo, pues es un golpe muy duro. Dice, yo pago anualmente el mantenimiento de este parque y ahora nos han dejado simplemente un hueco, es decir, una parte de ese parque. Además cuenta que les han avisado a los vecinos con unos días de antelación para decir que esa sección del bosque se va a cerrar definitivamente. Dice, ahora tendré que coger el coche para ir más lejos y sacar a pasear a mis mascotas para que puedan correr sin problemas. A ver, es fuerte esto. Sigue otro testimonio, dice, es decepcionante, dice, a mi perro le encanta estar aquí, venimos cada pocas semanas y ahora tenemos que buscarle otro lugar a kilómetros de aquí para que pueda correr tranquilo. Entiendo perfectamente que la seguridad de William, de Kate, de su familia es de suma importancia. Y dice, y nosotros contentísimos de que vengan y que harán todo lo posible y tal porque sean felices allí. Pero el rediseño del terreno pues no ha gustado. No ha gustado porque lo que es de la corona británica es la mansión. La mansión y el terreno que rodea la mansión. Claro, si ya los vecinos han construido un parque y lo están pagando año a año de su bolsillo, vienen ahora ellos y les cogen parte del parque, no entero, les han dejado una zona, pero claro, ya no es el mismo parque. No sé, esto me parece que va a dar bastante que hablar porque ya es un tema de escándalo político sobre todo. En Reino Unido hay un sentimiento monárquico muy, muy grande, pero yo creo que no sé si esto yo creo, por ejemplo, aquí en España creo que sería impensable. O sea, se abrirían los telediarios, los programas de noticias con esto. Ya veremos un poco qué pasa. Vamos a ver en qué quedan también esas quejas de los vecinos, pero desde luego no está siendo la mejor mudanza en este caso para los príncipes de Gales. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.